por seguir con nosotros aquí en A Mano Limpia. Vamos a darle ahora las buenas noches a José Venegas, periodista argentino. José, ¿qué tal, gracias Félix? por estar aquí. Un placer. Creo que no te había visto en el año, en lo que va de año, No, así que feliz año. igualmente, feliz año. Bueno, el fiscal Nisman, un año de la muerte del fiscal argentino. Nisman, como saben ustedes, investigó el atentado en 1994 contra el centro judío AMIA y todavía no se sabe qué fue lo que pasó. ¿Crees cambio de gobierno, que haya más transparencia, más claridad, una investigación cabal sobre los acontecimientos? Bueno, por lo pronto el Estado pasó de estar en contra del esclarecimiento de la muerte de Nisman, en contra del... O sea, el encubrimiento pasó. Exacto, el encubrimiento que fue muy obvio. Yo siempre digo que lo que une más al gobierno anterior en la responsabilidad tanto de la muerte de Nisman como de la denuncia que había hecho Nisman es su comportamiento contra Nisman. O sea, que el Estado no esté en contra es muy importante. Que la juez haya tomado la investigación y se le haya quitado al fiscal que estaba interesada todo el tiempo en tratar de establecer la hipótesis del suicidio, que no tiene ningún sentido en este momento investigarla. O sea, lo que hay que investigar es si hubo o no un homicidio, no porque haya pruebas para determinar que lo hubo, sino simplemente porque es una hipótesis que se tiene que plantear por una cuestión de sentido común. Un fiscal de esa envergadura que había hecho una denuncia tan importante contra el presidente de la Nación aparece muerto, 2 más 2 es 4. Esta juez toma la investigación y empieza a hacer lo que habría que haber hecho hace un año: interrogar a los custodios, ya tomar determinadas medidas respecto de cuestiones de información que tiene el gobierno. El gobierno de Macri, a su vez, desclasifica los archivos en los organismos de inteligencia sobre estas cuestiones y autoriza a los agentes de inteligencia a brindar la información que sea necesaria para la investigación judicial. Esto, claro, decís, a un año, pasó un año, es muy difícil. A los custodios y a toda la gente que pudiera estar involucrada alrededor era útil que declarara en ese momento y realmente tratar de quitarles, de sacarles la información. Ahora hubo tiempo para armar versiones, pero están los archivos de inteligencia todavía. Y un elemento que a mí me parece muy importante, justamente el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner. Hay que investigar, me parece que para llegar a quién mató al fiscal Nisman, yo creo que fue asesinado. Es muy importante interrogar a la expresidenta de la Nación, al ex jefe de seguridad de la Presidenta de la Nación, a los custodios y a los agentes de inteligencia que estuvieron a cargo de toda la cuestión. José estaba diciendo sobre el asesinato. Aquí estuvo hace una semana aproximadamente en el programa el periodista Jorge Lanata. Estuve conversando con él sobre este caso y le hice la misma pregunta que te hice a ti y vamos a recordar lo que dijo. Por muchos motivos, que ahora sería largo entrar en detalles, es evidente que Nisman fue asesinado. Nosotros mandamos a hacer una autopsia acá a un ex médico legista del FBI, que fue, por ejemplo, entre otros, quien hizo la autopsia de Kennedy, un tipo mayor, muy respetado, que hizo miles de autopsias, y él nos confirmó a nosotros, habiéndole nosotros dado todo el expediente, que Nisman fue asesinado y de qué manera fue asesinado. No salió ahí, pero él me dice en un momento determinado, me dice, de que lo mataron, lo mataron. La pregunta es quién lo mató. Eso es básicamente. Estoy de acuerdo, pero además fíjate que el gobierno en este tema y otros también nos pone ante una falsa alternativa, que es, tenemos que determinar ahora si fue un homicidio o fue un suicidio. Esa no es la cuestión. Claro. La obligación es investigar un homicidio. No porque se vaya a llegar a determinar que lo fue, porque es obligación de investigar a un suicidio dadas las circunstancias, eventualmente para después descartarlo. Pero lo que hace la acción oficialista, también a través de servicios de inteligencia, el gobierno anterior operaba a través de periodistas y un montón de cuestiones para sembrar confusión en la población. Nos quieren hacer pensar que no podemos pensar en el homicidio porque no está probado el homicidio. Y nunca puede estar probado el homicidio si no hay una investigación. La obligación ante una muerte violenta, en principio, determinar si alguien mató a esa persona. Acá puede haber elementos para pensar que fue un suicidio, puede haberlos. Hay muchos más para pensar que fue un homicidio y sin embargo la investigación solo se dirigió a la hipótesis del suicidio y se hablaba inclusive como si la pericia médica, la autopsia, fuera la que tuviera que resolver el caso. Eso es una falsedad absoluta desde el punto de vista de un procedimiento de una investigación como esta.
No eres policía ni yo tampoco, pero a mí siempre me llamó la atención. El arma con la que él se mata, le dan un tiro o él se lo da, lo que haya ocurrido, no era su arma personal. Él tenía un arma personal que no fue la que se utilizó, sino era el arma de Diego Lagomarsino. ¿Cómo se explica eso? Eso es muy extraño. Una de las personas que lo pone en duda la versión de Lagomarsino es la ex mujer justamente de Nisman, la señora Arroyo, la doctora Arroyo. Ella directamente descree la versión, que es juez federal. Ella descree de la versión. Acá tenemos dos elementos para pensar que esto fue así, que utilizó un arma que pidió y que no era de él. La palabra de Lagomarsino y la palabra de uno de los custodios que afirmó que Nisman le había pedido un arma el sábado anterior. Pero también sabemos que Nisman tenía su propia arma. Es decir, es verdaderamente extraño, como decís, no somos policías como para poderlo determinar, pero es el tipo de elementos extraños que cualquier investigador se pregunta como primer paso para empezar a indagar y tratar de llegar a la verdad. El fiscal Nisman vivía en un edificio de lujo, en una zona adinerada, donde sin lugar a dudas tiene que haber habido un completo sistema de cámaras de vigilancia. ¿Se ha revelado en algún momento qué captaron esas cámaras? ¿Qué compañía manejaba esas cámaras? ¿Qué ocurrió con ese video? No hubo, yo creo que es una de las cosas en las que no hubo suficiente investigación. Pongamos la hipótesis del homicidio, aunque no esté probada. Si hubo un homicidio y hay determinadas cámaras que no funcionaban, para que se realice el homicidio es evidente que el que lo hizo sabía esta cuestión. O sea, si acá hubo un homicidio, determinar qué pasó con eso es clave para llegar a la verdad, ¿no? Por esto, porque nadie va a organizar el homicidio de un fiscal de la importancia que tenía Nisman en ese momento en la Argentina sin tener la seguridad de que las cámaras no lo van a captar. O sea, hay un edificio con cámara de seguridad y se organiza un homicidio. Alguien lo sabe. Entonces, en la empresa de seguridad me parece a mí que hay un dato importantísimo para poder determinar qué es lo que pasó. No quiero entrar en especulación, conjeturas, pero cuando se habla de encubrimiento por parte del gobierno, en ese momento del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ¿estamos hablando de qué? ¿De complicidad? ¿Por qué motivo no se quería llevar a cabo una investigación? Bueno, vamos a los hechos. El gobierno estaba muy incómodo con el hecho de que este periodista Patcher, que es el primero que da a conocer en Twitter que Nisman estaba muerto, antes de que pudiera... Si no estoy mal, lo tuve aquí en el programa, sí, estaba en Israel, en el momento que le hice la entrevista. Exacto, un programa donde yo estaba también, él estaba desde Israel. Muy incómodo, lo persiguió a este periodista, se trató de difamarlo, cuando trató de salir hacia Uruguay para ir hacia Israel también dio información, o sea, lo estaban persiguiendo. El presidente de la Nación dio versiones diferentes, apareció hablando de esto debe ser un suicidio, esto debe ser un homicidio, en distintos casos. Empezaron a difamar a Nisman con fotos de su vida personal. Se abrió una investigación de la que también hablamos, sobre fondos que tendría Nisman en una cuenta en Estados Unidos. Es decir, se habló de una cuenta que habría en Nueva York el fiscal Nisman y que aparecía con la firma de la madre, lo cual es lógico, pero la gran incógnita era por qué Lagomarsino tenía firma ahí también. Exacto, la madre de Lagomarsino. En una investigación sobre un presunto lavado de dinero que está dada vuelta la carga de la prueba. O sea, es imposible someter a un muerto a un procedimiento de lavado de dinero porque no puede contestar. Entonces, este interés del gobierno por ir contra la marcha de protesta, por no haber recibido nunca, recién ahora Mauricio Macri, la primera vez que el Estado recibe oficialmente a las hijas de Nisman para conversar sobre la investigación de la muerte de su padre, toda la actividad que hace el Estado contra Nisman después de su muerte es una actividad que lo único que puede demostrar para cualquier persona con sentido común es el interés de encubrir el hecho. ¿Y eso lleva a complicidad? Y eso tal vez lleve a complicidad, pero de nuevo, es lo primero que hay que investigar. Yo pongo el ejemplo de una persona que está muerta y hay un señor al lado que tiene un arma en la mano y cuando llega la policía sale corriendo. 2 más 2 es 4, o sea, el primero que tengo que preguntarle, señor, ¿usted qué estaba haciendo acá? Entonces, el gobierno anterior, para mí gran parte de la investigación del caso Nisman, de la denuncia por traición que hizo por el pacto con Irán, empieza por
averiguar por qué el gobierno anterior se comportó del modo que se comportó. Hay que investigar al gobierno de Cristina Kirchner para llegar a la verdad sobre el tema Nisman. Un año de la muerte del fiscal Nisman y le hemos dado cobertura durante todo este año aquí en el programa. Tengo que irme, pero no me quiero ir sin hacerte esta pregunta porque siempre me gusta escucharte y además saber lo que opinas de lo que ocurre en tu país. Macri, ¿cómo va? Macri se está dando cuenta de hasta qué punto le han dejado de alguna manera una caja envenenada y Es un cubano, le decimos una papa caliente. Una papa caliente. Y hasta qué punto el kirchnerismo representa algo más que un mal gobierno, un gobierno corrupto, es una criminalidad organizada. Ha tenido pruebas, ha tenido problemas de la fuga de 3 personas ligadas al narcotráfico, tal vez ayudadas desde afuera, seguramente ayudadas para poder escapar. Se está encontrando con cosas dentro de los ministerios, con gente que ha sido nombrada a granel dentro de su propio gobierno. Es un poco prematuro juzgar cómo va. Creo que en el tema económico va flojo, no está yendo a fondo, no tiene conciencia de hasta qué punto el gasto público es un enemigo muy grande de su éxito a mediano y largo plazo, pero todavía es una incógnita. Está en el momento de darse cuenta de lo que pasó. José, un placer tenerte aquí en el programa. Vamos a la pausa, volvemos.